Buen día a todos, mi nombre es Jaime Andrés Arango Restrepo, soy residente de tercer año de pediatría y les doy la bienvenida a esta charla de fiebre sin foco aparente en la población pediátrica. Para empezar es importante tener en cuenta unas definiciones clave, a pesar de que en la literatura la definición de fiebre puede variar respecto al grupo etario y al método de su toma. En general consideramos fiebre cuando encontramos una temperatura mayor o igual a 38 grados. Aparte de esto, es importante tener claro dos términos importantes, lo que es la fiebre sin foco y la fiebre de origen desconocido. A pesar de que en la práctica clínica comúnmente ambos términos suelen utilizarse de forma indiferenciada, es importante saber que la fiebre sin foco es aquella enfermedad febril de menos de 3 a 7 días sin una causa clara tras una anamnesis y un examen físico completo, mientras la fiebre de origen desconocido es la misma enfermedad febril, pero un curso más prolongado, usualmente mayor a 8 días. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque la etiología de ambas presentaciones es completamente diferente. Importante mencionar que la fiebre es el motivo de consulta más común en la población pediátrica que consulta urgencias, casi el 20% de todos los niños. Además, 20% de estos niños que se presentan con fiebre no se les puede encontrar una causa clara de la fiebre a pesar de una historia clínica y un examen físico completo. Especial importancia tienen los lactantes menores de 3 meses, porque ellos tienen un riesgo casi del 30% de infecciones bacterianas graves, incluso teniendo un buen aspecto general, lo que si no se realiza una estratificación del riesgo adecuada, los estudios de ampliación necesarios y el manejo antibiótico de forma temprana puede llevar a tener unos desenlaces deleterios. Dentro de la etiología de la fiebre sin foco, igual que en el resto de la población, las infecciones son la causa más frecuente hasta en el 75% de los casos. De todas las infecciones, las de origen viral son la causa más común de fiebre sin foco. Sin embargo, las bacterianas pueden alcanzar hasta un tercio en los lactantes menores de 3 meses y la presentación más frecuente de fiebre sin foco de origen bacteriano son las infecciones del tracto urinario hasta en un 70%, seguido por bacteriemia oculta, meningitis e infecciones osteoarticulares. En los mayores de 3 meses eh, empiezan a incluirse otras infecciones eh, que son importantes especialmente en nuestro medio por ser área tropical, especialmente como malaria, dengue, tuberculosis y algunas infecciones parasitarias, y siempre tener en cuenta las causas no infecciosas de fiebre como las de origen oncológico, aunque estas suelen tener un curso más prolongado, algunas patologías autoinmunes, especialmente el Kawasaki, que se puede presentar de forma aguda, y en este momento de gran importancia el síndrome inflamatorio multisistémico secundario por la infección del COVID. Hay otras causas más raras de fiebre, pero siempre hay que tenerlas en cuenta, como es la fiebre secundaria al uso de medicamentos y la fiebre facticia. Cuando nos encontramos frente a un paciente con una fiebre sin aparente foco después de una buena anamnesis y un buen examen físico, tenemos que tener en cuenta algunos detalles en la evaluación clínica que nos ayudan a identificar cuál es el paso a seguir y cuál es el tratamiento que debemos realizar con estos pacientes. Lo primero es la evaluación del compromiso del estado general. La mayoría, los pacientes que se presentan con alteración del estado de conciencia, alteración en la respiración o alteración en la circulación, tienen un mayor riesgo de infecciones bacterianas graves. Para evaluar la alteración del estado general, usualmente en pediatría utilizamos el triángulo de aproximación pediátrica, el cual evalúa la apariencia general, la respiración y la circulación. El segundo factor importante es la edad. Ya hablamos que los lactantes menores de 3 meses tienen hasta un 30% de riesgo de que la fiebre sin foco sea secundaria a una infección bacteriana grave. Ese riesgo se disminuye a menor del 1% en lactantes de 3 a 24 meses, especialmente si tienen un esquema de vacunación completo. En los mayores de 2 años realmente hay una probabilidad muy baja de que una infección bacteriana grave se manifieste con una fiebre sin foco. Usualmente tienen asociados otras sintomatologías. Y el tercer factor importante son los antecedentes del paciente. Si el paciente tiene dispositivos, por ejemplo mecanoprótesis, y tiene comorbilidades como inmunodeficiencias ya sean primarias o adquiridas, o tienen anomalías estructurales o funcionales
especialmente del tracto urinario o de la vía respiratoria que condicione a que tenga infecciones recurrentes, están en mayor riesgo de tener infecciones bacterianas. Es importante cuando nos encontramos frente a un paciente con fiebre sin foco, especialmente en los lactantes menores de 3 meses, ya dijimos porque hay mayor riesgo de infección bacteriana grave, que hagamos una estratificación del riesgo. ¿Por qué? Porque si identificamos correctamente a esos pacientes con mayor riesgo de infecciones severas, podemos definir quiénes requieren hospitalización, a quiénes se les debe realizar estudios complementarios y quiénes requieren un tratamiento antibiótico temprano. Esto con el objetivo de disminuir la morbimortalidad sin hacer necesario realizar todos estos manejos a todos los pacientes, sino solamente a los que sí lo requieran. A través del tiempo se han realizado algunos métodos para realizar esta certificación. Recordarán muchos los criterios de Rochester o la escala de observación de Yale, pero en el momento y en los últimos años estos métodos han entrado en desuso debido a que se han generado nuevas aproximaciones clínicas con una mayor sensibilidad y especificidad de gran importancia. Entonces tenemos la aproximación del step by step, que es la recomendada por la Academia Americana de Pediatría, de la cual hablaremos en las siguientes diapositivas. Entonces, cuando ya identificamos y hicimos el diagnóstico de fiebre sin foco en un paciente sin importar la edad, tenemos que definir cuáles son, si los necesita incluso, los estudios diagnósticos y cuál es el tratamiento adecuado. Para eso tenemos que dividir la población en tres. Entonces vamos a empezar con el primer grupo poblacional, que son los pacientes que se presentan con fiebre sin foco asociada a alteración del estado general. Como ya lo dijimos, la alteración del estado general está definida por la alteración del triángulo de aproximación pediátrica, que es alteración en la apariencia, la respiración y la circulación. Estos pacientes se tienen que manejar como si fueran casos de sepsis, por lo cual requiera la realización de algunas estrategias inmediatas para evitar las complicaciones y la mortalidad. Estas estrategias van dirigidas a el soporte de oxígeno suplementario, asegurar la vía aérea en caso de que sea necesario, identificar la deshidratación y corregirla con líquidos endovenosos o en caso de ser necesario vasoactivos, identificar déficits neurológicos o alteraciones metabólicas como hipoglicemia o trastornos electrolíticos que me pueden estar condicionando la alteración del estado general, y la búsqueda de signos sugestivos de alguna enfermedad específica para identificar la etiología. Y tal vez lo más importante es el inicio temprano de antibióticos de amplio espectro de forma empírica durante la primera hora para disminuir la mortalidad. El segundo grupo poblacional son los lactantes menores de 3 meses. Como lo dijimos, este grupo tiene mayor riesgo de infecciones bacterianas graves, por lo cual es donde debemos estratificar el riesgo. Como se los dije, la aproximación del step by step es la recomendada por la Academia Americana de Pediatría, la cual debemos continuar unos pasos haciéndonos unas preguntas en las cuales si en algún momento alguna pregunta se responde de forma positiva, el paciente puede ser clasificado de alto riesgo o de riesgo intermedio, y solamente si se responden todas de forma negativa, el paciente se considerará de bajo riesgo. La certificación de este riesgo va dirigida a definir cuáles son los estudios adicionales y el manejo que se debe realizar con los pacientes. Entonces, para describirla, lo primero es la alteración del estado general del paciente. La siguiente es si el paciente tiene menos de 21 días. La siguiente es si hay presencia de leucocitoria más de 10 leucocitos por campo de alta potencia en el uroanálisis. La siguiente, si es que se puede realizar en el sitio donde estemos, es la realización de procalcitonina, y en el caso de que sea positiva se consideraría de alto riesgo. Y finalmente la realización de una PCR y de un hemograma para evaluar el conteo de neutrófilos. En caso de que estén elevados, se considerará de riesgo intermedio, y finalmente, pues si todas son negativas, como ya lo había dicho, serán de bajo riesgo. El clasificar el riesgo nos da los pasos a seguir que debemos realizar con estos pacientes. Entonces, los pacientes de alto riesgo requieren ser hospitalizados, requieren que se realicen policultivos de sangre, de orina y de líquido cefalorraquídeo, la realización de una radiografía de tórax y el inicio de antibiótico empírico de forma temprana, el cual será modificado después de obtener los cultivos. En el caso de los pacientes con riesgo intermedio, requieren igual el inicio de antibiótico empírico, la realización de los policultivos,
Pero estos pacientes, la literatura habla de que se puede observar durante 12 a 24 horas y si tiene una buena evolución se podría considerar realizar un seguimiento ambulatorio y el caso contrario, pues hospitalizarlo. Y los pacientes de bajo riesgo no requieren estudios adicionales ni inicio de manejo antibiótico empírico, pero sí requieren un control ambulatorio en las siguientes 24 a 48 horas para descartar que no hayan signos de alarmas o presenten nuevos síntomas o signos clínicos que me hagan eh, o me obliguen a realizar un manejo diferente. ¿Listo? Es importante saber cuáles son los esquemas de tratamiento antibiótico debido a que pueden variar respecto al grupo etario eh, del paciente que al que nos estemos enfrentando. Entonces, en los recién nacidos, el esquema de antibiótico de elección es el uso de ampicilina con gentamicina o cefotaxima si es que está disponible. ¿Por qué? Porque la idea es cubrir los gérmenes más comunes que generan infecciones bacterianas en este grupo, que son usualmente los que se pueden transmitir en el momento del parto, que son los gram negativos, como E. coli y Klebsiella, el Streptococcus agalactiae y la listeria. En los pacientes de 1 a 3 meses, el manejo se puede realizar con ceftriaxona o cefotaxime asociado a una ampicilina. La idea de la ampicilina es cubrir listeria en caso de que consideremos una infección del sistema nervioso central. Por otro lado, la ceftriaxona me cubre los gérmenes más comunes en este grupo poblacional, que son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus y los gram negativos. Y en los mayores de 3 meses la ceftriaxona me cubre la mayoría de los gérmenes típicos de esta edad. Y finalmente tenemos el último grupo poblacional, que son los niños mayores de 3 meses. En este grupo es importante decir que la causa más común de fiebre sin foco en ellos son infecciones virales que son autolimitadas y la infección bacteriana grave tiene una prevalencia muy baja, menor al 0.5%, por lo cual el manejo solamente es de control térmico con antipiréticos y no requieren el uso de antibióticos a menos de que haya alteración del estado general. En estos pacientes se debe realizar un seguimiento a las 48-72 horas, primero para evaluar si hay mejoría y confirmar que era una infección viral autolimitada, o para evaluar la aparición de nueva sintomatología y signos que me hagan o me obliguen a dirigir el proceso diagnóstico por otra parte. Si la fiebre continúa después de 3 días en estos pacientes y aún así no hay evidencia de un foco claro, pues tengo que empezar la búsqueda de actividad de infecciones ocultas, que recordemos que la más común es la infección del tracto urinario, seguido por bacteremia, neumonía, meningitis y infecciones osteoarticulares. Finalmente, para hacer un repaso de lo que hemos revisado, recordar que ante todo paciente con fiebre debemos hacer una historia clínica y un examen físico completo en búsqueda de un foco activo de infección, identificar aquellos estados clínicos que requieran una intervención urgente, como pacientes con sepsis o con alteración del estado general para evitar la mortalidad. En todos los pacientes, especialmente en los lactantes menores de 3 meses, debemos clasificar el riesgo de infección bacteriana severa para definir cuáles son los estudios complementarios y si requiere o no el inicio de antibiótico empírico. Recordemos que los estudios auxiliares, como son la radiografía de tórax y los policultivos, en menores de 3 meses van dirigidos según la estratificación del riesgo, que son en pacientes con riesgo alto e intermedio, y en los mayores de 3 meses los estudios auxiliares van definidos a los antecedentes que tenga el paciente o si estoy buscando diagnóstico diferencial, especialmente si la fiebre es prolongada. Y finalmente, que debemos realizar una terapia antibiótica adecuada, primero que tiene que ser temprana, especialmente durante la primera hora, para disminuir la mortalidad y con los esquemas adecuados según los grupos etarios. Esta es la bibliografía que les recomiendo leer para ampliar la información acerca del tema y ahorita los invito para que realicen el cuestionario de la revisión.